Aurora Sierra, diputada local por el Distrito 18 en Puebla y actual presidenta de la mesa directiva del Congreso de Puebla. ¿Cómo estás? Bienvenida a Poblanerías. Muy bien, bueno, ya no soy presidenta de la mesa directiva, pero bueno, pues encantada de estar aquí, Liz. Un abrazo a todo tu equipo detrás de cámaras y también a tu amable auditorio. Gracias. Bueno, viene el 8M, vamos a hablar de uno de los temas que has impulsado a nivel legislativo aquí en el estado, que has estado tocando algunas puertas y que hoy ya es realidad, como la violencia vicaria, bueno, la ley en contra de la violencia vicaria. En fin, vamos a hablar justamente, pues, como para qué le pueden servir las leyes al combate contra la violencia, porque vemos episodios en los que siguen ocurriendo feminicidios, siguen ocurriendo violencias contra las mujeres, pero tú que estás del lado legislativo, ¿para qué sirven las leyes y cómo las leyes ayudan a contener la violencia? Claro que sí, mira qué importante pregunta. Creo que todos los días las y los ciudadanos están expuestos, ¿no? Bombardeados a veces por medios de comunicación, escuchando que viene tal ley, ¿no? Que hay otra iniciativa. Y yo entiendo mucho el perfil del ciudadano que a lo mejor dice, ¿y de qué me sirve? Como bien dices, ¿no? Estas leyes creo que son importantes, sobre todo el tipo de iniciativas que lanzamos. Creo que el proceso para llegar a presentar a una iniciativa, que ha sido mi caso en lo particular, que creo totalmente en la ciudadanización del Congreso, ha sido a través del modelo de parlamento abierto. Esta que hoy es ley, que por cierto ya va para 19 estados a nivel nacional, la ley vicaria, el último Chihuahua, lo vi el día de ayer. Bueno, pues se construyó a partir de la escucha activa, esa escucha que siempre pretendo tener, ¿no? De las y los colectivos, de los sectores que importan para obviamente presentar una iniciativa. No es porque un día se me ocurre, ¿no? A lo mejor y ya, ¿no? O sea, ahí vamos a presentar nada más para tener a lo mejor cierto rating, para que se voltee a ver. No, creo que es importante el tema de las leyes, porque finalmente son las normas, son las reglas del juego en una sociedad donde, triste y lamentablemente por el fenómeno que estamos viviendo de violencia social, me parece que cada vez estamos más desconectados, ¿no? Por eso las leyes vienen a dar cohesión social, vienen a unificar eso que desafortunadamente creo que se está perdiendo, esos valores en sociedad, ¿no? Que no nos permiten estar en convivencia a veces, ¿no? Yo a veces le llamo el divorcio de los géneros entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? O muchos otros elementos que vienen a afectar finalmente a la ciudadanía. Entonces, y concretamente, ¿por qué es importante? Porque el fenómeno social, eso que nos está pasando día a día, está cambiando. O sea, la sociedad pues obviamente es algo que vive, ¿no? O sea, que tiene sus venas, que tiene su pulso constante, y las leyes que están viniendo, pues obviamente vienen a dar respuesta a estos fenómenos que a lo mejor antes no estábamos visibilizando. Si bien, por ejemplo, la violencia vicaria era esta violencia que se ejercía contra las madres cuando decían, te voy a dar donde más te duele, ¿no? O sea, alguien… En tus hijos. Tus hijos, ¿no? En las mujeres que hemos decidido maternar, ser madres, pues donde más nos duele es en nuestros hijos, cuando nuestras exparejas nos dicen, te los voy a quitar, ¿no? Y a lo mejor este fenómeno lo vivían nuestras abuelas, nuestras madres, tías, primas, mujeres, sin darse cuenta, ¿no? Que era algo lamentable, pero que hoy es ley. Por eso las leyes son importantes, porque vienen a dar esa forma, ¿no? Y a ver, en el papel ustedes ya lo ponen, ustedes hacen esta escucha de las organizaciones, pero ¿qué pasa cuando llega, por ejemplo, ya al Poder Judicial o a las fiscalías, donde pues todavía nos enfrentamos a que vamos a querer levantar una denuncia por X tipo de violencia, ya sea por violencia vicaria, por violencia de género, por abuso, por acoso? ¿Y qué pasa en las fiscalías? Que hay todavía esta parte de retención, que hay híjole, regresa mañana o ve al rato. No, es que eso no es causa para un delito, para abrir una carpeta. ¿Qué falta ahí? Porque todavía estamos teniendo, si bien una ley fortalecida y si bien unas sanciones ya ejemplares, como es la de feminicidio, ¿por qué todavía no podemos hacer como ese clic para que entonces las fiscalías también se pongan las pilas y hagan su trabajo? Claro, bueno, pues la fiscalía y también por el otro lado, ya el Poder Judicial, pues son una parte fundamental. Yo he sido una de las voces más férreas, más fuertes en este estado,
para decir con toda la humildad posible desde mi papel como legisladora que necesitamos transitar, ¿no?, a ese oficio político, a ese papel interinstitucional, que no basta en efecto la ley, si obviamente a las mujeres se les sigue revictimizando cuando presentan una denuncia, cuando se atreven. O sea, para que una mujer que ha padecido violencia vicaria, digamos, se atreva a ir a poner una denuncia es porque ya padeció muchísimas violencias al seno de su hogar. O sea, ya la violencia física, la violencia sexual, patrimonial, de todo tipo, la psicológica, por supuesto, verbal. Y imagínate que una mujer se atreve, ¿no? Va a presentar su denuncia y la victimizan, ¿no? Aún. O sea, creo que tenemos que hacer muchísimo trabajo todavía de sensibilización con los MPs. He hablado con el fiscal general del estado, el doctor Gilberto Higuera, y bueno, pues creo que compartimos visión sobre que de por sí el fenómeno nos ha rebasado, pero que sin embargo sí necesitamos esa capacitación de los elementos para que no se revictimice a las mujeres y a cualquier víctima que acude, por supuesto, a la fiscalía. Por el otro lado, también he tenido la oportunidad de platicar con el presidente magistrado también, Palafox, sobre esta necesidad también de que las y los jueces, las personas juzgadoras en el estado, conozcan a esencia también y se atrevan, ¿no? Y tengan una perspectiva de género, porque no es lo mismo, igual claro, pueden juzgar o pueden llevar el caso, pero claro, nos seguimos enfrentando a situaciones donde los jueces dicen, ay, pues es que usted se lo buscó, señora, o no, o los mismos ministerios públicos, claro, los asesores jurídicos, claro, que te dicen, no, es que por ahí ni le entres porque no la vamos a ganar, porque no claro, fue delito. Claro, realmente. Y porque falta voluntad, también hay que decirlo a veces, y la ley ya es clara, o sea, también de hacer lo necesario para que sucedan las cuestiones, ¿no? Es decir, que se pueda vincular a proceso un agresor vicario, ¿no? Como fue el caso de Andrea Lezama, y que ahorita, pues, esperando su audiencia intermedia, tiene el temor fundado de que liberen a su agresor. O sea, y a lo mejor alguien diría, bueno, pero es que tiene todo el derecho humano de defenderse y salir. Sí, pero la perspectiva de género también te dice que detrás de ese caso hay razones fundadas para que una persona juzgadora impida esa libertad a esa persona, claro, pues porque, por ejemplo, en el caso de Andrea Lezama fueron 7 años, ¿no? O sea, de sustracción de su menor hijo y también de violencia vicaria ejecutada en el tiempo, hasta que fue obviamente promulgada la ley. Y bueno, como es en muchos casos, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que también nuestro papel como legisladores es no simplemente dejar la ley y ya, ¿no? Yo digo, es como nuestro hijo. Hay que seguirlo puliendo, hay que seguir haciendo que crezca, que se fortalezca la ley. Sobre todo que se cumpla. Así es, que se lleve a cabo, ¿no? Como se debe. Muy bien, ahora en el panorama legislativo que existe aquí en Puebla, sé que faltan y que hace falta muchísimo trabajo porque hay pues muchísimas situaciones que atender. Ustedes han llevado, por ejemplo, un tema también de trata, de acoso, la violencia ácida, porque sí, pues así como va este dinamismo del que hablabas al inicio, pues va evolucionando también el tipo de violencias. Sí. Pero ¿cuál es el panorama ahorita específicamente sobre Puebla que a ustedes les gustaría abordar o que a ti te gustaría abordar? Y que necesita una puntual atención porque a lo mejor es un problema que va creciendo y que no le estamos prestando la demasiada atención. Bueno, como bien dices, insisto, es lamentable el nivel de violencias, ¿no? O sea, que se están desbordando, ¿no? Los índices, sobre todo la que se nos ejecuta a las mujeres por el hecho de serlo en distintos ámbitos, ¿no? Fíjate que además de lo que se espera, en diciembre pasado también se aprobó, por ejemplo, la ley de sumisión química que ya está en vigor, que también fue propuesta por tu servidora. ¿Para qué? Pues para este tema de que le ponen algo en las bebidas, ¿no? A las chavas, a los chavos, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que son una población que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Proteger, ¿no? Esos derechos humanos fundamentales, pero sobre todo porque además representa un distrito donde está la mayor cantidad de antros, de bares, ¿no? De restaurantes y de universidades. Y me interesa, tú me decías hace rato, ¿cómo y para qué las leyes? Bueno, también hay que visibilizarlas, que los consejos estudiantiles, que las universidades conozcan, por ejemplo, la ley de sumisión química, para que se sepa que es un agravante también de acoso sexual, de abuso sexual, que a veces se cometen delitos, por ejemplo, como el secuestro y lamentablemente hasta en general homicidios, pero particularmente los feminicidios, porque se aprovechan a través justamente de las bebidas. ¿Y de qué se trata la ley de sumisión química? De castigar a aquel que se aproveche de esa voluntad que ha sido, pues obviamente, sometida bajo el influjo de alguna droga, de algún fármaco, ya sea químico, ¿no? Ya sea de cualquier tipo, y que a raíz de ello se cometen este tipo de delitos. Que
para ponerlo en palabras sencillas y un ejemplo es que a lo mejor en una fiesta, claro, a lo mejor un hombre o un grupo de mujeres o lo que sea, claro, cualquier persona llegue y ponga algo en una bebida, o sea, claro, no necesitas que estar en el antro o estar en claro, otro tipo de cosas, simplemente, o sea, en la misma intimidad de claro, una casa, ¿no? Que puede... o una pareja, ¿no? Exactamente. Y que derivado de ponerte algo en la bebida, se aprovechen de ti. Ya hemos tenido casos a nivel nacional con una... No sé si recuerdan los casos de algunas influencers, por ejemplo, ¿no? De algunas situaciones que se han dado de sobreviolación, Claro. y que tristemente hemos acusado, bueno, pero estaba bajo el efecto de las drogas o el alcohol. Eso no da derecho a abusar de ninguna persona, y la ley de sumisión química, que hoy es una realidad en Puebla, castiga el agravante hasta con 3 años más, además de lo que ya el propio código prevé para los casos de abuso, de acoso sexual y de cualquier otro tipo de delito. Muy bien. Eso ahora, por una parte, ¿no? Sí. Contemplando que ya también está en la ley y está tipificado, por ejemplo, el acoso, el abuso, Claro, la parte también de la violencia ácida. claro. ¿Qué nuevas adiciones podrían hacer ustedes para contener esta parte? Porque si revisamos los datos, por ejemplo, de la Fiscalía, vemos que año con año van incrementando Claro. las carpetas de investigación, principalmente por acoso. ¿Y qué es el acoso? Desde el acoso callejero que vemos de manera ya muy cotidiana y algo súper normalizado aquí en Puebla, pero también otro tipo de acoso y de abuso que se da no solamente en el espacio público, sino también en el espacio privado, que muchas veces es lo más difícil de probar. Claro. ¿No? ¿Sabes qué pasa con estas leyes que he propuesto? Muchas de ellas caen en esas delgadas líneas, digamos, donde se antoja a veces, ¿no? Decir es que no se puede demostrar, ¿no? El fenómeno existe y por eso además son leyes, ¿no? Están diseñadas, ¿no? Para atender al fenómeno, pero a veces es tan subjetivo, es tan delicado, por supuesto, que eso le representa, ¿no? Pues un problema a la defensa de la víctima, en este caso, el poder demostrar, ¿no? Violencia vicaria, sumisión química, ¿no? Por ejemplo, y varios temas por ahí. Por ejemplo, el tema de la ley por sustancias químicas, que es así como yo he propuesto para la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Puebla, que se reconozca per se como un nuevo tipo de violencia, así como en mi caso lo propuse para la violencia vicaria, que en Puebla se conozca a la violencia por sustancias químicas como un tipo de violencia que se le ejerce a la mujer por ser mujer, digamos, ¿no? Porque generalmente, y en la estadística es a través también de las exparejas, es un crimen de odio, por supuesto, ¿no? De control, y estoy proponiendo de 20 a 30 años de cárcel, ¿no? Y también, por supuesto, en su momento que sea una tentativa de feminicidio, porque así lo han mencionado en los paneles de expertos que también tuvimos a bien convocar en el año pasado, donde estuvo Elena Ríos también acompañándonos, la saxofonista que desafortunadamente ahorita también está llevando esta lucha, digamos, para que no liberen a su agresor, ¿no? Bueno, a uno de al autor intelectual, vamos a decirlo así, porque está todavía... Fue su pareja sentimental. Es el padre, ¿no? Por lo que entiendo de su pareja, porque a su pareja todavía, ¿no? Falta que, digamos, le puedan procesar en esa parte. Entonces, la ley ácida, ¿no? Popularmente conocida así, tiene que ver con eso, ¿no? Se han incrementado los ataques con ácido en este país y es muy desafortunado, de verdad, porque pues corremos riesgo en general todas las personas, sobre todo las mujeres, insisto, de hasta en 50 casos a nivel nacional. En el caso de Puebla, además, no es diferente. Se organizó un foro también por el diputado Néstor, donde estaba la Fundación Carmen Sánchez y estuvieron presentes también algunas mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia tan lacerante. ¿Qué es lo que viene? Que vayamos a una mesa de concentración para que las propuestas que hemos realizado pues puedan llevar a una ley más efectiva pues en favor de las sobrevivientes en este caso. También por otra parte estoy aportando a la propuesta o a la denominada ley Monzón, que también propuso mi compañera Mónica Silva en un inicio, pero que es esta parte de que se suspenda, ¿no? La patria potestad cuando se comete un feminicidio, y en mi caso creo que es súper importante también que se puedan congelar las cuentas de los feminicidas. ¿Para qué?
obviamente siendo el motivo principal por el cual además se ejecuta a veces un feminicidio, que es no querer pagar alimentos, no querer dar la pensión alimenticia, como fue el caso de Ceci Monzón justamente, pues bueno, que esta ley vaya por principio de concentración y también se tome en cuenta no solo la pérdida de patria potestad automática, sino también el congelamiento de sus bienes. Precisamente quería preguntarte de esta iniciativa que surge a partir del asesinato de Cecilia Monzón, quien fue una abogada y activista por los derechos de la mujer. Justamente ustedes habían tocado el tema el año pasado, se quedó por ahí en la legislatura, bueno, más bien en el periodo anterior ya no pasó, pero ahorita ustedes van a buscar que llevarla a pleno para convocar. ¿Tienen consenso de las bancadas para poder iniciar con los trabajos? Pues lo hemos realizado. Lo que yo esperaría ahí es que exista la voluntad para el principio de concentración, ¿no? Como te digo, es tan importante la pérdida de la patria potestad como que le puedas garantizar al menor lo que en vida obviamente la madre estaba buscando, que era garantizar los alimentos. Imagínate la situación de un menor que se queda sin su madre y ahora ante un proceso judicial donde se pierde el patria potestad, ¿no? Queda a merced de muchas vulnerabilidades, entre ellas la económica, y es lo que a mí me interesa. Yo esperaría que en próximos meses, como lo ha dicho el presidente del Congreso, Eduardo Castillo, vayamos por ese principio de concentración y presentemos una ley fuerte al respecto también, que pueda servir como en su momento la ley vicaria, pues a nivel nacional y de referencia. Para que también siente un precedente, ¿no? También. Y pues estoy la verdad muy orgullosa, muy contenta de todo lo que ha sucedido respecto a la ley vicaria, porque hemos sido precedente, porque cada vez más estados están volteando a lo que se trabajó aquí en Puebla, para que más madres a nivel nacional, para que más madres, por supuesto, en el estado tengan garantía de la defensa de sus hijos. Muy bien. Ya casi para finalizar, esta pregunta que te quiero hacer es en el sentido que tú la quieras contestar. Claro. ¿Qué le hace falta a Puebla? ¿Qué crees que le hace falta a Puebla? Definitivamente salud mental. O sea, yo diría que tendríamos que trabajar en muchísimos ámbitos, desde las políticas públicas, ¿no? En los ayuntamientos, que son la primera cara de los servicios públicos, desde las universidades, en la academia. He estado, por ejemplo, con universidades especializadas al respecto, como es la Escuela Libre de Psicología, y yo con un perfil también en psicología clínica les decía, necesitamos nuevas escalas de medición para que cuando están estas leyes, que son de avanzada, que vienen a tocar fenómenos como los que estamos viviendo, que ya mencioné, sumisión química, ley ácida, ley vicaria, no tengamos problemas, ¿no? O sea, no tengamos pretextos en fiscalía, digamos, o en los juzgados para decir es que no se puede demostrar el daño psicológico de la víctima, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy, además de la chamba legislativa, haciendo ese oficio en las universidades. ¿Qué más necesitamos? Tenemos ahorita ciertas trampas, ¿no? Por la Suprema Corte, donde requieren esta consulta a veces, ¿no? Ante iniciativas, por ejemplo, muchas que yo he propuesto en materia de salud mental. Necesitamos presupuesto por parte de los gobiernos para los temas de atención psicológica. Se nos está desbordando en las escuelas, se nos está desbordando en las calles, se nos está desbordando como padres y madres de familia a veces, al no tener quizá, incluso hay que decirlo, ¿no? Los elementos, las herramientas, ¿no? Porque es costosa a veces la terapia psicológica y desafortunadamente, yo te lo diría así, salud mental. Cuando vengan las campañas, ¿no? Hay que fijarnos, ¿no? Nuevamente, ¿quién le está apostando a ese sector? Es que es un tema, ¿no?, que realmente no se toca en ninguna, o sea, no hay discurso acerca de eso, no hay un trabajo legislativo. En las campañas no se promete algo, no es una política pública en cualquier hospital que tú vayas y recibas una atención gratuita de psicología. O sea, realmente la psicología es quien, porque bien luego hacen los memes y los chistes de la canasta básica, también incluye las terapias psicológicas. No, por supuesto, imagínense el tema, ¿no? O sea, tan grave que representa. ¿Cuánto te gusta a ti o no sé, que cueste una terapia? Por ejemplo, sí, por muy barata, unos 500 pesos, 300, ¿no? 500. Ahora, vamos a conceder, que yo no sé, me pasan luego el número para yo pasarlo a las personas que pueda recomendar. Vamos a conceder que 400 pesos, ¿no? Que yo la verdad no he visto esos precios. 300 pesos la sesión de terapia psicológica, digamos, ¿no?
Ahora imagínate cuántas veces tendrás que ir, pues para temas como ansiedad, voy a hablar de cosas leves, ¿no? Depresión leve, ¿no? Estrés postraumático ante un evento que hayas padecido, ya no digamos trastornos que requieren atención psiquiátrica, que requieren medicación, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, ¿cómo le vas a pedir, ¿no? a una población que está padeciendo los efectos de la inflación, del tema de la canasta básica, que además pague terapia psicológica? Ahí está el detalle, ¿no? O sea, en eso que me preguntas, ¿cómo vamos a resolver como Estado el tema de la salud mental? Porque si nos quejamos de la violencia y la inseguridad que estamos padeciendo, mucho de verdad desde la ciencia y en la psicología, podemos ver por estadística que viene de la falta de una salud mental adecuada. Muy bien. Sí. Pues Aurora, muchas gracias por estos minutos. No, a ti, de verdad. Que nos conseguiste a Poblanerías. Esperamos tenerte pronto. Muchísimas gracias. Estuve muy contenta de estar aquí y estoy a sus órdenes, de verdad, y hay que ciudadanizar el Congreso. Gracias. Hasta luego.